Apreciados alumnos y amigos, en esta oportunidad veremos cómo se calcula la distancia que hay entre dos puntos en el plano cartesiano. Para ello veremos el siguiente ejemplo. Trazamos el diagrama cartesiano. En este plano ubicaremos dos puntos. El primer punto, a manera de ejemplo, estaría formado por la abscisa 2 y la ordenada 2. Insisto, esto es un ejemplo en particular. Ustedes pueden tomar otro ejemplo. Las coordenadas de este punto estarían formadas, por supuesto, como primera componente, la abscisa 2 y segunda componente, la ordenada 2. A este primer punto le vamos a llamar punto P. Ahora vamos a ubicar el segundo punto. También tomaremos un ejemplo en particular. Tendríamos aquí, de manera particular, una abscisa 6 y una ordenada 5. O las coordenadas de este punto estarían formadas como la primera componente, la abscisa 6, y segunda componente, la ordenada 5. A este segundo punto le llamaremos punto Q. Y lo que se pretende aquí es precisamente explicar cómo se calcula la distancia que hay entre estos dos puntos, desde P hasta Q. El procedimiento es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veamos. Vamos a prolongar esta línea horizontal que sale de la ordenada 2 de tal manera que corte a la línea vertical que sale de la abscisa 6. Sabemos nosotros que las líneas horizontales y verticales se cortan de manera perpendicular. A este punto donde se cortan estas dos líneas mencionadas le llamaremos punto M. Y si nos fijamos, hemos construido un triángulo rectángulo. Este que estamos pintando de color amarillo. El triángulo rectángulo PMQ. En dicho triángulo nos daremos cuenta que la hipotenusa viene a ser la distancia que queremos calcular desde el punto P hasta el punto Q. Entonces, para hallarlo, basta y suficiente aplicar el teorema de Pitágoras. Para esto debemos conocer las medidas de los catetos. Empecemos calculando la medida del cateto PM, que por cierto es paralelo al eje X, y si nos fijamos, iría desde el punto 2 hasta el punto 6. Entonces, para calcular la medida de este cateto, haremos una simple diferencia de abscisas. Restaremos la abscisa superior, que es 6, con la abscisa inferior, 2. 6 menos 2, 4. Y por cierto, desde 2 hasta 6 hay 4 puntos. Ya tenemos el primer cateto. El segundo cateto, que es paralelo al eje Y, lo calcularemos de la misma forma. Haremos una diferencia en esta oportunidad de ordenadas. Vemos que va desde 2 hasta 5. Entonces procedemos a hacer la diferencia de ordenadas. 5 menos 2, ¿eso resulta cuánto? Muy bien, eso es 3. Ya tenemos entonces las medidas de ambos catetos. El cateto PM mide 4 y el cateto QM mide 3. El cateto PM se calculó por la diferencia de abscisas y el cateto QM por la diferencia de ordenadas. Ahora vamos ya a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa PQ. Para eso despejamos espacio. Procedemos entonces a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual ¿a qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos 3 al cuadrado, un cateto, más el otro cateto sería 4 al cuadrado. Procedemos a efectuar. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso mismo, 16. Continuamos efectuando. 9 más 16, muy bien, ya lo dijeron por ahí, 25. Ahora tenemos que PQ al cuadrado es 25. Este exponente pasa como índice al siguiente miembro. Entonces PQ vendría a ser la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es eso? ¡Excelente! La respuesta es 5. Entonces podemos decir que la distancia que hay desde el punto P hasta el punto Q es de 5 unidades. Muy fácil, ¿verdad? Basta y suficiente aplicar ese famoso teorema de Pitágoras. A partir de esta experiencia podemos hacer la siguiente conclusión. Tenemos el diagrama cartesiano. Aquí vamos a ubicar un punto cualquiera.
A este punto le llamaremos punto P. Ahora ubicamos un segundo punto, también es un punto cualquiera. A este punto le llamaremos punto Q. Y para calcular la distancia de un punto P a un punto Q en el plano cartesiano, ya saben cuál es el procedimiento. Veamos entonces, formamos el triángulo rectángulo según la experiencia anterior. Ya tenemos aquí al triángulo rectángulo, PMQ. Calculamos las medidas de sus catetos, que viene a ser el primer cateto que estamos señalando, diferencia de abscisas. El segundo cateto vendría a ser diferencia de ordenadas. Y entonces para hallar la hipotenusa aplicamos teorema de Pitágoras. PQ entonces sería elevado al cuadrado, sería igual a la suma de la diferencia de abscisas al cuadrado con la diferencia de ordenadas al cuadrado. Ahora este exponente pasamos como índice y obtenemos una fórmula que nos va a permitir calcular de manera directa la distancia que hay entre dos puntos en el plano cartesiano.